importante, aquí tenemos en la pantalla menos agua y más temperatura. ¿Favorece los incendios forestales, Fabiola? Favorece en el sentido de lo que hablábamos ayer, que hay un cambio en el tipo de vegetación. La vegetación que existe ya en la zona central está bastante estresada por la escasez de agua, por lo tanto hay más material combustible. No es que favorezca la creación de nuevos incendios, pero sí la propagación de los incendios que ya se han generado. Ya siempre, y es bueno destacarlo, que los incendios en un 99,9% son generados por el ser humano. Ya sea por descuido, ya sea por intencionalidad directa o por las causas que sean, pero son generadas por las personas. Por lo tanto, la falta de agua y el aumento de temperatura favorece a que esto se pueda propagar de manera más rápida y sean más incontrolables como lo que hemos visto en estos últimos años. Cuesta más apagarlos, Iván. Claro que sí, porque obviamente cunde más rápido. O sea, el radio de acción es muy amplio. Iván, y en ese sentido, los bosques, por ejemplo, del sur de Chile, que en general no se acostumbraba mucho a incendios, producto, me imagino yo, de la humedad, corríjame si me equivoco, hoy día podrían estar mucho más susceptibles a que ocurran incendios, como por ejemplo los que acostumbramos lamentablemente a ver en la quinta región o en la cuarta región. Con sequía siempre la probabilidad de que el incendio sea grande es mayor, siempre. ¿Ya? Porque obviamente está todo más seco. Cuando tenemos mucha precipitación, hay más humedad también dentro del mismo árbol. Tengo una cara positiva, no sé si ustedes coinciden. Me da la impresión de que temporadas rudas de incendios forestales han estado precedidas por lluvias tardías. ¿Qué significa esto? Lluvias de primavera que han hecho salir este pasto, ¿verdad? Más cerca del verano. Por lo tanto, hay más combustible. Creo que este año ha sido tan reseco que no hemos tenido esas lluvias tardías. ¿Podría ser eso bueno o no? Mira, yo creo que eso es digno de analizarlo. ¿Sabes por qué? Buena vuelta. ¿Sabes por qué es digno de analizarlo? Porque lamentablemente los incendios son provocados por el hombre. Claro. Si fueran espontáneos, podríamos darle algo de crédito, pero como son provocados por el hombre... No. Sabemos que son... eliminemos el tema del origen, o sea, porque sabemos que eso es antinatural. La propagación pero de me la refiero a rapidez. cuando se desata, si hay más combustible, si hay más pasto seco, es mucho más difícil pararlo. Por ejemplo, las quebradas de Valparaíso. Sí, claro. ¿Sí o no? Pero las quebradas de Valparaíso se producen porque hay una característica especial, y tomando un poco lo que dice Hugo, al sur hay menos, entre comillas, un poco menos de incendio porque hay menos población. Claro que sí. Si tú te fijas en el mapa de riesgo de incendio, la zona que más concentra el alto índice de riesgo es donde se concentra la mayor cantidad de población. Acuérdate la temporada pasada, la zona de Aysén. Sí, pero tú en cantidad de incendios es menor que en la zona central. Claro que sí, claro. Entonces, Probablemente la cantidad de hectáreas consumidas es diferente. Ahora, en Valparaíso, déjame contar un poquito del tema del Valparaíso. Se produce una zona que se llama una zona de interfase, que es donde se mezclan las casas con el bosque, porque los cerros de Valparaíso están generalmente poblados por tomas. Entonces estas tomas se meten entre medio del bosque, que con casas de material ligero, gente que no tiene mucho cuidado con el tema ambiental, por lo tanto se generan incendios. Bueno, Iván lo ha dicho aquí hasta el cansancio. Bueno, el siguiente es muy preocupante porque la Antártica se está derritiendo. Vamos, entonces dice Antártida estaría sufriendo un deshielo acelerado, Iván. Sí, es verdad, se está derritiendo, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que el nivel del mar está creciendo ahora algunos milímetros al año, fundamentalmente por dos razones. Una de ellas es por los deshielos continentales. Glaciares. Claro. Y la otra es porque la temperatura del agua está aumentando, por lo tanto hay mayor dilatación. Ahora, si seguimos con un cambio climático tan acelerado, yo creo que vamos a tener siempre hielo en la Antártida y también en el Polo Norte, cada vez menos, pero siempre vamos a tener. Pero sí, obviamente, es preocupante la cantidad de temperatura que pueda tomar estos sectores donde obviamente hay fenómenos que se están constatando satelitalmente. Hemos visto y hemos transmitido la noticia cuando se escinde, se divide y se sale un tremendo pedazo de iceberg, ¿no? De un iceberg, sí. Ese es un sí, pero cambio. ojo, eso es un ciclo normal. Lo que pasa es que ahora está más acelerado. Yo estuve el año 87 en Antártica y creo que hasta el momento, en esa época, fue uno de los más grandes icebergs que llegaron o que fueron hacia el continente. Siempre se están provocando este tipo de situaciones, pero ahora son más frecuentes. ¿Pero es efectivo que estamos aumentando y acelerando el incremento del nivel del mar en 3 milímetros anuales? Sí es efectivo, pero por lo que te dije yo, o sea, por los glaciares. Es que ahora hay menos nieve también, porque nieve. cuando está la isoterma cero más alta, cae menos nieve, pero entonces escurre más agua que al final termina en el mar. Ahora, hay otro tema pero también... ¿Eso se refiere a glaciares más que nada o sectores continentales? Lo que está pasando acá en la cordillera central. Pero hay un tema también, porque el glaciar, el agua, cuando es hielo, ocupa mayor volumen.
Entonces, cuando se derrite, no es que necesariamente va a aumentar el nivel del mar porque se están derritiendo, descongelando los polos, sino que, como dice Iván, hay otros factores que están influyendo en eso. Entonces, tampoco es tan lineal el que se derrite un glaciar y aumenta el nivel del mar, porque el volumen es distinto. Ahí hay algo que a mí no me calza. Si fuera por el deshielo que aumenta el nivel del mar, ¿por qué estamos hablando que el agua también va a aumentar en grados su temperatura? Debería ser al revés, ¿no? No, pero eso es por otra cosa. Es otra cosa. Lo que pasa es que con el cambio climático la temperatura del mar está aumentando. Cuando tú tienes un volumen de agua y le agregas temperatura, se expande. Y eso obviamente implica que algunos terrenos pueden ser inundados, que no tiene mucha relación. Y lo que dices tú es verdad. Los científicos dicen que aunque se derrita gran parte, o se fusione el hielo en gran parte de la Antártida, el daño o el crecimiento va a ser mínimo, porque obviamente se va a ocupar el mismo volumen. El problema está en que si tenemos, por ejemplo, isoterma cero más alta, más de hielo en el continente, menos cantidad de nieve, mayor escorrentía, y por otra parte, mayor temperatura en el agua, mayor dilatación. Cuando hay más agua en estado líquido que sólido. Perfecto. Ocupa más superficie. Eso, sigamos con los peligros inminentes del calentamiento global. Vamos a la siguiente aquí en el wall, que dice: podrían desaparecer ciudades por el aumento del nivel del mar. Y ahí, yo no sé si es precisamente por esto, pero las imágenes que hemos visto de Venecia en los últimos días, cómo ha subido el nivel del mar, es impresionante. Y dicen que las Maldivas estarían por desaparecer. Sí. Hay varias ciudades en la costa que están peligrando, digamos, el tema de desaparecer producto del aumento del mar. Además dicen que por cada centímetro que sube el mar es más o menos 1 metro lo que sube, lo que se inunda una ciudad. Pero yo insisto, no quiero ser tan catastrofista con esto. Yo entiendo que hay un tema de cambio que se está generando, pero las personas también son lo suficientemente inteligentes para poder generar mecanismos de defensa de estas ciudades y que efectivamente no se puedan inundar. O sea, Nueva York estaría en riesgo, Yakarta estaría en riesgo. Hay varias ciudades que están en... Geográficamente siempre hay zonas que han estado más expuestas y los que organizaron esas fiestocas lo sabían. Por ejemplo, en Estados Unidos, toda la costa de Florida, ¿verdad? Esa es fue hecho en un humedal, fue hecho en un pantano. Así Como es. acá también en Santiago tenemos zonas que deberían naturalmente volver a inundarse, ya ha pasado. Por ejemplo, se ha construido en Lampa, en un montón de zonas que eran una laguna. Ciudad de México. Ciudad de México era un gran Que todavía lago. se hunde. Y todavía se hunde. Entonces, también me gusta el punto que tú pones. O sea, es verdad, tenemos una preocupación, pero también, ojo, que hay zonas que naturalmente han sido Países Bajos. Sí. Literalmente. Países O sea, hay Bajos. culpa del hombre, Iván. O sea, es que nosotros hemos construido donde no se debe construir. Partamos Hacemos por lo que ahí. no se debe hacer Partamos por ahí. generalmente. Pero sin embargo sí hay una preocupación porque hay ciudades que, claro, pueden eventualmente, naturalmente sí pueden desaparecer. Pero con la acción del hombre podemos mitigar eso. Eso es verdad. Ahora, Sí. hay sectores pequeños que ya están siendo inundados, por ejemplo en Alaska. Algunos pequeños pueblos ya se han cambiado, han emigrado porque ya les llegó el agua justamente a sus poblaciones. Pero estamos hablando de sectores muy puntuales. Bueno, y acá nuestra costa ha Sí. retrocedido. O sea, las playas están bastante más chicas que... Sí, pero hace también algunos hay años. otro factor, porque por ejemplo, efectivamente hay un tema climático, pero también nosotros en Chile tenemos el tema de los sismos. Los Y de las terremotos. placas, los terremotos. O sea, para el último terremoto Sí. del 2010 hubo zonas que aumentaron... subieron como 3 metros en total, que uno Sí. dice 3 metros, no son verticales, Especialmente pero la costa del Biobío, retrocedió. el Maule. O La sea, costa cuando hay retrocedió. sismo o terremoto, ¿sube el nivel del mar? Sí, porque se recoge y se levanta, la capa se levanta, Y- la y- placa. O sea, y nosotros subió el- debiéramos y ir subió en el piso, aumento. y subió Sube el el piso. piso Sube en el el piso, fondo. se levanta. Subió la tierra. Ahora, por ejemplo, territorio. lo que pasó en Chaitén con la erupción volcánica, no solo el terremoto, sino que temas de volcanes también generó un alejamiento de la costa. O sea, con todo el material que se depositó producto del volcán y de los lahares, la costa se corrió bastantes metros hacia el interior, digamos. Entonces, hay que ir viendo, el planeta es un sistema y siempre va a estar tratando de encontrar ese equilibrio. Ahora nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes de ir adaptándonos a esos cambios y no creer que le vamos a ganar a la naturaleza. Pero Sí, cuando, como por lo ejemplo, principal. Fabiola, se habla de que Yakarta, por ejemplo, va a dejar de ser la capital de Indonesia porque la gente Sí. va a tener que emigrar de ese lugar. Y dicen en 5 años. ¿Es una declaración exagerada o efectivamente, si no se toman las medidas, eso puede llegar a ocurrir en ese plazo? Yo creo que lo dicen en 5 años para que la gente tome conciencia y pueda... Claro, o sea, lo que pasa es que si tú lo cambiar. analizas desde el punto de vista científico y de acuerdo a las proyecciones, sí puede ser.
Pero lo que dice Fabiola, hay que tomar conciencia y hay que buscar herramientas Sí. de mitigación. Sí. Oye, vamos al, O sea, al riesgo teóricamente acá sí puede en ser. Chile, porque por ejemplo hay informes que se han hecho por parte de ONGs como Oceana y se han entregado a Naciones Unidas respecto a los eventuales riesgos en Chile de peligro de inundación. Y señala que Chile, si bien está altamente protegido porque nuestra cordillera de la costa hace que nuestro borde esté mucho más alto, ¿no?, que otras zonas del mundo, pero sí hacia el sur, sobre todo en la zona de los fiordos, podría haber un poquitito más de exposición a la inundación. ¿Coincides o no? O sea, lo que pasa es que en el sur ya no hay cordillera de la costa. Claro. La cordillera de los Andes es la que se corre y genera todo lo que son los fiordos. De Por hecho, lo tanto, los cordones cordilleranos ya están deprimidos, están ya es mucho más sumergidos plano. en el mar y por eso se Así generan es. estos fiordos. Es el mar que se mete entre medio de la cordillera de los O sea, Andes. efectivamente ahí tendríamos que tener un Ahora, poco más de ojo. Tendríamos que tener un poco más de ojo, pero afortunadamente para nosotros, al ser la zona sur más montañosa, en ese sentido, el tema de los fiordos, tenemos menos población en las costas. Es verdad. De lo que hay desde la 9ª, 8ª región hacia el norte, tenemos mucha población en la zona del borde costero, por lo tanto yo me preocuparía más de esa zona que la del sur. Porque además en el sur la gente está habituada a vivir entre medio de los cerros. Tenemos Caleta Tortel, que fue construida en las laderas de un fiordo, por lo tanto ellos están mucho mejor adaptados. Oye, pero igual que deberíamos los poner el acento donde corresponde. Fíjate que calentamiento global, nos vamos a inundar a lo mejor quizás cuántos años más puede pasar. Pero resulta que hay cuestiones que están ahí que no hemos arreglado. En el norte hay ciudades donde la intendencia regional está construida en zonas con riesgo de tsunami. Sí. La intendencia Sí. está ahí, inundable. Sí, Cambiémosla. Sí, Bueno, lo que dice colegios. Iván Sí, majaderamente sí. de que se construye en lugares que no están Así es, permitidos. eso es, así es. Oye, acá nos están poniendo datos también que dice, según el Observatorio de Riesgo y Desastres de la Universidad Bernardo Higgins, en los últimos 30 años, 10 grados Celsius aumentó en zona central. Sí, ahí Temperatura máxima. Eso quería saber yo. O sea, que no es el promedio. No, no es Claro. el promedio. No, porque si el no promedio, en general, en la zona central son 0 y algo. Por ejemplo, para Santiago son 0.14 grados, vale decir 0,14 por 10 años. Vale decir, en 100 años debe aumentar un par de grados, nada más que eso. Pero esto en cuanto a la temperatura Sí, máxima. aclarar un poco eso. Nosotros trabajamos con las temperaturas máximas y no quisimos trabajar justamente con las temperaturas medias porque eso te baja el Lo baja. nivel de las temperaturas. Entonces, quisimos trabajar con las máximas y efectivamente constatamos que en Concepción, por ejemplo, las máximas antes llegaban a los 27, 30 grados y ahora ya es común que lleguen a los Sí. 37 Oye, grados. momento, Eso lo hemos visto ¿sigue mucho. la imagen en vivo de Greta? Sí, pues O sea, estamos ya en vivo y en directo. Viene llegando a Arica ya. Ahí efectivamente, como tú dices, se ha dado harta vuelta. Harta vuelta en llegar a la orilla. Es un Uber. ¿Sabes qué? Oye, vamos a estar informando todo, por supuesto, con estas imágenes en vivo y en directo. Después vamos a tomar contacto con nuestro periodista de 24 horas, Daniel Silva, y vemos a Greta. Pero sigamos avanzando porque podrían desaparecer productos del mar, alimentos, seres vivos, océanos más tibios y ácidos. ¿Podrían desaparecer entonces las machas, Ya no hay macha. congrios y reinetas? Ya no hay macha. Ay, pero ¿cómo? Pero si cuesta. Queda muy poca. Oye, cuando yo era chico, Hace tú te poco, metías hace a la poco. playa de Santo Domingo, de verdad, a la playa de Santo Domingo, y bastaba pegarte un Luis Dimas Así nomás, fa, y listo. y sacabas ahí un Salían. saco de macha. Yo hacía lo mismo en Pangal, En San en la Anto- región de los Estaba lagos. lleno, Y González lleno de macha, San lleno macha. Antonio habla con ¿verdad? autoridad. Yo me acuerdo cuando era chico, mi papá nos dejaba jugando Pero baleta y entonces salía las con una malla machas macha de- y en la tarde era al horno, Pero- parmesana, rico. Ahora hay que hacer una peregrinación para una bolsa Sí. de macha. No, y pagar hasta la gana. O sea, en el fondo, mira, si bien Claro. es cierto, más que desaparecer, yo creo que puede disminuir su población y emigrar. Buscando. ¿Para dónde se fue la otros macha, sectores. Iván? ¿Para dónde se fue la macha? Van buscando otros sectores donde las condiciones les buscando zonas permiten frías. sobrevivir. Ahora, si esto es generalizado, claro que sí que van a Esto desaparecer debe algunas ser especies. fundamentalmente, Fabiola, por el alimento, ¿no? Más que, el alza de temperatura también hace que Es cambien que cambia las todo un colonias. ecosistema. Exactamente. Es toda una cadena, porque si tú cambias la temperatura, cambian los microorganismos, cambia la cadena de alimentación, entonces se genera una migración de las especies hacia... Nosotros somos de costa fría, somos aguas de surgencia, que se llama. Sí. Que el mar sale desde el fondo del mar y sube hacia la superficie, por lo tanto, por eso tenemos las costas tan Y con frías. la corriente de Humboldt. Con la que es corriente de muy fría. Humboldt. Y cuando hay fenómeno del niño, se produce lo contrario. Claro. ¿Pero ¿Ya? es por migración o es por exceso de explotación de los Es productos que hay una marinos? combinación de los dos. No Buen podemos echarle punto. la culpa de todo No lo le que nos echemos la pasa culpa. al cambio climático. Sí. O sea, eso sería también
el tema de la escasez del agua y todo. Hay un factor de cambio climático, pero también hay un factor de mal manejo de los recursos por parte Y de las de una personas. hiperexplotación. Bueno, ahí tenemos ¿verdad? el ejemplo de la laguna que está acá, Laguna Culeo, por ejemplo. La laguna Culeo Es se una secó. combinación Yo de los estuve dos. parada en el medio de la Sí. laguna y está seca. Oye, y lo que vemos en pantalla a mí me da realmente impacto. No me cansa de Duele impactar eso. el plástico en todas partes. Eso o sea, te ca- eso eso no te tiene nada que ver cambia- con el calentamiento te cambia el global. hábitat de los Eso árboles. es la cochinada que hemos Por supuesto. acumulado y acumulado por muchos, muchos años. Y eso te cambia el régimen, obviamente, normal que tiene el agua en ese sector. Y por lo tanto, los peces o cualquier molusco tienden a migrar o a desaparecer. Sí. Pero en el fondo, todo esto es realmente preocupante. O sea, no podemos quitarle el piso, que esto es preocupante. Y hay que hacer algo. Por el momento, Pero yo mira creo que lo que esa tenemos nosotros en imagen. Chile de eliminar los plásticos es una muy buena medida. Es una buena medida. Ahora también el agua hay que considerar que absorbe dióxido de carbono y por eso se habla que se acidifica. Porque también ¿Qué pasa cuando el agua se acidifica? Cambia- ¿Qué efectos provoca? cambia la biodiversidad. Es que siempre Cambia vamos la a afectar, biodiversidad. cambia la biodiversidad. ¿Y en qué cosas concretas se puede notar que cambie esa biodiversidad? Que hay menos especies, que las especies migran, que hay menos alimentación para las especies. Y aparecen por otras también. Sí, Cuando y aparecen se algas que son acidifica. nocivas. Por ejemplo, la marea roja también se da cuando la temperatura del mar aumenta. Para decir, tenemos algunos problemas que son bastante El graves. tema de la fragata portuguesa. La que fragata viene- portuguesa ¿Cuál es que esa? tiende Es como a una llegar medusa. acá. La medusa. Claro. Y esa medusa es a su vez parte de la cadena alimenticia de, por ejemplo, otros peces de más envergadura. Claro, atrae otro tipo de biodiversidad, van detrás de la comida, por lo tanto atrae otro tipo de biodiversidad a costas que no las tienen habitualmente, como el caso de nosotros. Y eso quiere decir que también, por ejemplo, algunas especies que nosotros no acostumbramos a ver en Chile pueden llegar a nuestras costas. Mira, si tú le preguntas a tus papás, abuelos o a mí incluso, yo te diría que nosotros tiburones nos veíamos acá en Chile, pero Es que para allá iba. pero ahora sí es frecuente ver incluso ya más hacia el sur. Y eso es porque la temperatura del agua aumentó. Los tiburones tienen una temperatura, o necesitan una temperatura del agua más elevada que la que tenemos normalmente acá. ¿Sabes en que la hay zona hartos central. tiburones en Chile? Lo que pasa es que es más chico. No estamos habituados, no es como el tiburón del agua cálida, Sí, pero hay es hartos. que eso es lo que- Tenemos orcas. Sí, po. Tenemos Pero es que la orca en una el fondo diversidad marina viaja por todo el todavía. mundo, Sí, pues especialmente las la orcas están en el Antártida. sur, Sí. en agua Toninas. fría. No, y Sí. acá también Las toninas llegan. son los delfines Son los nuestros. Delfines nuestros, también sí. acá. Sí, Las toninas. Las toninas, sí. Sí, no. Eso hay mucho. Hay El una delfín variedad austral. de delfín chileno bien bonito. Sí. Hay varios. Sí. Sí. Oye, los cultivos en tierra, por ejemplo, el arroz, el café, el chocolate, El chocolate, ¿van variando El también? cacao. Sí, lamentablemente sí. De partida porque si tenemos menos precipitación en algunos sectores o más en otras, está cambiando el régimen obviamente que estaban acostumbrados a ello. ¿Ya? Se estima que lamentablemente el cacao puede desaparecer en algunos sectores, pero sin embargo nosotros, hablemos de esto en forma natural, sí puede desaparecer, pero nosotros podemos mitigar esto de alguna manera, plantarlo en otros sectores, como lo que está pasando con las viñas. Acá en la zona central, en algunos sectores ya no es posible sostenerlo como se hacía antes y nos estamos trasladando hacia el sur. Esto va a pasar lo mismo. Pero Si ¿sabes bien qué es cosa? cierto, puede disminuir mucho, sobre todo el arroz y también el trigo, Ajá. puede disminuir mucho en algunos sectores que tienen grandes extensiones. Hay que buscar otras áreas, otras poblaciones donde se puedan plantar. Y lo del Pero trigo, no cabe duda preocupante. que sí va a disminuir ¿Qué esto. cosa? El trigo, que preocupante en Chile, Sí. que somos tan buenos para el pan en general. O sea, imagínate la... Es verdad. Y ahí sube el precio un bien Rico que el pan. es básico. Es rico el pan. Pero, por ejemplo, es cosa de que nos acostumbremos. Mira, ahora estamos con un estrés hídrico tremendo. Sí. Yo creo que a mí me encanta la palta. Hay gente, yo creo que hay poca gente que es como no la le papa gusta la frita. palta. No, a Al mí que no me le gusta gusta la la palta, son pocos, ¿cierto? Hay algunos Es alérgicos como a al la que no palta. le gusta la marraqueta. Es A verdad. todos. La Pero marraqueta yo con creo que- palta. Yo creo que si estamos viendo que la cosa está complicada, bueno, el italiano, el completo, puede Menos hacerse con otra palta. cosita. ¿ah? O sea, es que es un tema de costumbre. Uno al final Sí. se habitúa a distintas cosas. O sea, de hecho, ahora con la llegada de inmigrantes han introducido a nuestra cultura culinaria, ¿cierto? Gastronomía, alimentos que antes no estábamos habituados a comer y que ya son parte de nuestro día a día. Yo creo que más arepa. preocupante, por ejemplo, la arepa, la yuca, este plátano frito. Pero podría Antes nos preocupaba. desaparecer producto de la sequía si Yo estamos creo que teniendo sí, cada vez pero- años más secos. Pero yo creo que hay un factor importante que no hemos tocado, que es el tema de las abejas. Las abejas
fue considerado el insecto, el ser vivo más importante del planeta porque tiene que ver con todo lo que es la cadena alimentaria. El tema de la polinización y los productos. Por lo tanto, si desaparecen las abejas, ahí sí que efectivamente hay un riesgo de quedarnos sin comida. ¿Qué es lo que ha hecho desaparecer tanto a las abejas? Mira, en Chile... Porque acá en Chile a alguien, no me acuerdo a quién se le ocurrió traer esta abeja chaqueta amarilla y que para las un atacaba. Control de no sé qué, pero fue un gran error y esa se empezó a comer a la abeja tradicional. Sí. En Chile no existen estudios científicos acotados que digan por qué las abejas están desapareciendo. Se asume que puede ser un tema de contaminación, se asume que puede ser un tema de pesticidas, pero no hay un estudio científico que lo diga. En Europa, por ejemplo, sí está comprobado que por un tema de cambio de temperatura, que sí les está afectando a las abejas. Pero en Chile no sabemos por qué. ¿Por qué sobreviven? Pero ¿En qué ojo, temperatura las pero ojo, abejas? puntualmente también hay que considerar los incendios forestales. También. Súper importante. Especialmente, por ejemplo, el Cajón del Maipo es un sector que produce o producía mucha miel y de buena calidad. Sí. Sin embargo, o no es de buena calidad, Gonzalo. Sin embargo, los matutes de Iván Torres. Los últimos años han ocurrido incendios forestales que han sido provocados, no vamos a hablar los motivos ahora, como por ejemplo hace un par de días atrás, han sido provocados por el hombre y eso ha permitido lamentablemente que el hábitat natural de la abeja desaparezca. Y para dimensionar bien la importancia de lo que estamos conversando, si la cosa sigue así tal como va, ¿en cuántos años más podría ocurrir esta situación? No, ahí no sabría decir en cuántos años, pero sí de que ha habido, o sea, la tendencia dice que hay menos abejas. Hay menos abejas. Ahora también puede ser porque hay menos flores, hay menos vegetación en la cual ellos pueden alimentarse. También, porque las abejas tienen cierta tendencia por ciertas flores, no es que piquen en cualquiera, no es que se vayan a sacar en cualquiera. Entonces eso también puede estar afectándolas. Fabiola, y en ese mismo sentido, brote de nuevas enfermedades, por ejemplo, producto de que lleguen otros mosquitos. Mira, vamos a la siguiente gráfica, que traigan enfermedades tropicales como el dengue, Zika, fiebre amarilla. Oye, todas estas enfermedades por el mismo bicho es el vector. El mosquito del Zika se supone que no sobrevive a temperaturas menos de 15 grados. Por lo tanto, si nosotros ya estamos superando esa temperatura como mínima, es muy probable, y de hecho en el norte ya se ha encontrado mosquitos que tienen Zika. Aegypti es el famoso mosquito que transmite todas estas enfermedades. En Isla de Pascua también ya hay. Sí. También. En Isla de Pascua hace rato que se está haciendo hallazgo de estas enfermedades menor, pero hace años. Pero el cambio radical es que esto empezó a ocurrir en nuestro continente, particularmente en el norte. Ese ha sido el gran cambio. Sí, ¿Eso por qué? Por las lluvias mira, más que nada es por temperatura. Por temperatura, porque ellos tienen un hábito de temperatura especial. Obviamente, tal como dice Fabiola, con menos de 15 grados van a desaparecer. Pero las temperaturas han ido aumentando. Y por otra parte también, si en el fondo el sistema climático tiene una razón de ser. Si tú lo alteras, esa razón de ser deja de estar ahí presente. Se altera todo lo que está rodeándonos y eso es importante destacarlo. Nosotros, ¿por qué tenemos que cuidar nuestro planeta? ¿Por qué tenemos que decir basta con este calentamiento, con esta emisión de gases de efecto invernadero? Es porque simplemente los recursos van a cambiar. Pelágicos, naturales, todos van a cambiar y de hecho ya están cambiando. ¿Cuáles son los recursos pelágicos, profesor? Los peces. Muy bien. Y eso implica la aparición de estas enfermedades que nosotros deberíamos actuar de manera preventiva y, por ejemplo, ya no solamente vacunarnos frente a la fiebre amarilla si vamos a viajar a Brasil, sino que hacerlo regularmente todos los años. Es que esa es una vacuna que se pone una vez en la vida y te protege siempre, pero efectivamente hacer cadenas, programas de vacunación para que toda la población esté... Yo no lo digo así porque en general somos un país que estamos acostumbrados a actuar después de reaccionar. A reaccionar, no a prevenir. Claro, entonces sí, ya hay una aparición en ciertas regiones del país. Dicen que ya en Isla de Pascua se vacunan derechamente frente a todas estas enfermedades. Me tocó estar en Isla de Pascua cuando hubo el último brote hace como un año y medio, puede haber sido, una cosa así. ¿Y te picó algún bicho? No, afortunadamente no me picó ninguno. Lo bueno fue que ya en toda la comunidad hay una educación al respecto, de se estaban fumigando los sectores públicos, todo, entonces ya hay una forma de actuar. ¿No? Yo estaba vacunado porque había ido vacunado muchas veces, llevo 20 años trabajando en televisión, así que estoy vacunado por eso. Es cierto que tenemos muchas cosas que funcionan requete mal, pero yo creo que si hay una de las cosas que en Chile funciona estupendamente bien,
es el plan de vacunación que tenemos. Sí. Nuestro sistema público desde hace muchas décadas ha hecho un esfuerzo súper potente por tener una protección y hemos erradicado enfermedades que antes nos mataban. Es más, eso ya no ocurre. Entonces tenemos un sistema de alerta. Y si la fiebre amarilla, por ejemplo, comenzara a ser un problema serio en el norte, te aseguro que la alerta indicaría que la vacuna tendría que entrar al plan nacional. Pero una de las mayores y principales preocupaciones en lo que es lo inmediata es que el 40% de la población mundial tiene escasez de agua y sufre por esto. Mira, vamos a ir a esa siguiente lámina que efectivamente trata esto para que ustedes lo analicen en mayor profundidad. Sequía extrema. El 40% de la población mundial sufre por escasez de agua. Así es. Bueno, el tema de la sequía es un problema que está afectando a todo el planeta, no solamente acá en Chile. Por lo tanto, efectivamente, hace muchos años ya que Naciones Unidas viene hablando sobre este problema de la disponibilidad de agua para la población a nivel mundial. Sobre todo los países de África que tienen, aparte de problemas de alimentación, tienen problemas de disponibilidad de agua. Y nosotros lo hemos mostrado acá en este programa. Recuerden ustedes hace unos meses atrás cuando hablábamos del tráfico de agua y la venta, claro. Y eso ya lamentablemente está ocurriendo. Ahora, si nos proyectamos después del hecho de la Segunda Guerra Mundial, en aquella época se habló que la Tercera Guerra Mundial probablemente podía ser por el agua. Por el agua dulce. El agua dulce, claro, el agua dulce. Y no estamos lejos de eso. Acá, incluso en nuestro país, hemos tenido conflicto por el agua, especialmente en la zona norte de Santiago. Claro. Y lamentablemente eso en otros países, como en África, eso es grave. Y es muy grave. Han habido poblaciones enteras que han atacado a otras por el recurso de agua en África. Entendemos que hay otra civilización, pero sin embargo eso está presente. Así que el agua... ¿Y se podría extender a otros países como el nuestro, por ejemplo, en muchos años más? Nosotros ya hemos tenido conflictos por el agua. Sí. Claro. No lo hemos tenido, de menor envergadura, pero bueno, lo hemos en tenido. Petorca ya hay una guerra por el agua, Claro. pero así como masivamente, como usted dice, en África. Dicen teóricamente que la la guerra Tercera Guerra Mundial podría por ser el por agua. el agua dulce. Es que además hay que Igual- considerar que solo el 2% del agua disponible en el planeta es dulce. Entonces es un recurso súper escaso. No, y además que hay personas que también tienen la posibilidad económica de hacer un pozo profundo, por ejemplo, muchos de ellos no están inscritos y le empiezan a chupar el agua al vecino. Eso también está pasando. En Aculeo, lo veíamos un tiempo aquí mismo en el matinal, que estaba pasando esa situación, que habían muchas personas que tenían un poder adquisitivo mayor que se estaban apoderando literalmente del agua y las personas que tenían agricultura en el entorno se Toda la estaban quedando razón. sin Bueno, nada. por eso que en la actual discusión y en la eventual posibilidad de que tengamos una nueva constitución, uno de los temas Son que a temazos. muchos preocupa es precisamente rayar una Los cancha derechos del agua. en los derechos de agua con el contexto del cual estamos hablando. Perfecto. La cancha que está rayada obedecía a un mundo completamente distinto Pero al eso de tiene hoy. que ver más con el Código de Aguas que con la Constitución. Sí. El Código de Aguas es el que regula la explotación y el uso del Sí, agua. Pero Entonces- depende, porque si tú en la Constitución de la República le das un tratamiento como un derecho distinto al agua, como un Al medio recurso... ambiente. Es que también lo que en pasa es que general. el Va más derecho allá del del derecho agua de agua, es ¿no? un derecho que ya lo estableció Naciones Unidas. Es un derecho fundamental de la vida. Pero no Por basta, tanto, se claro. nota. Pero Claro. me refiero que ya está decretado como un derecho fundamental de la vida, por tanto ninguna persona debiese no tener ese derecho a Debiese. disponibilidad Claro, pero de en agua. la práctica efectivamente no se cumple. En la práctica O sea, es el mismo distinto. Estamos Petorca que concesionados. Ese es el mencionábamos, problema. veíamos que tenía más posibilidades de tener agua un palto que una persona. vecino. Sí. Entonces, una situación crítica. Fabiola, muchas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Pero antes que te vayas, queremos volver a Lisboa con esta imagen en vivo ¡Va y en casi directo. llegando! Que ¡Va sigue llegando! navegando, Es como el bus de la selección. Es que llegó a la Uy. costa y se fue bordeando para llegar al Oye, puerto. ¿y se sabe a qué horas va a llegar? al Es que le- final? Ya llegó. No, porque yo lo veo al ladito. ¿Están seguros que esto está en vivo o es un loop que estamos No, viendo está en que se vivo, repite? ¿Está en Y vivo? están todas las cadenas internacionales transmitiendo. Ah, Estaba perfecto, está en recién. vivo. Pero la verdad es que no ha habido ni un cambio relevante. En un momento como que ella se paró, yo pensé que tenía como un micrófono. No se iba a hacer crucen un- en nuestra cámara, por favor. Córrete, Greta. Ah, que está limpiando el lente porque se había mojado. Exactamente. Mucha humedad, mucha humedad. Ahora, ¿todos los Oye. botes que acompañan también serán a vela? Vamos a estar pendientes a qué pasa con la flota que va acompañando a Greta en su arribo Sí, a, pero ojo, ese a no es por Portugal. 100% a vela, tiene motores. Así es, Fabiola. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar después más ratito en vivo y en directo con Daniel Silva, periodista 24 horas, para que nos informe todo lo de la COP25. Iván Torres, muchas gracias también. Nuestro hombre planeta, el vemos. buenos días a todos que se Capitán anticipó Planeta. y majaderamente ha Ya insistido no el hombre sobre del este tiempo, tema. el hombre planeta. Capitán El hombre- Planeta. sí, nuestro capitán planeta. Son las Súbame 8 de de grado, la por favor, mañana súbame de grado. con 57 Gracias. minutos. Cambiamos